24 horas, con Milton Pérez y Diana León. Empezamos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito, donde se produjeron algunos incidentes entre manifestantes que apoyan a Yacu Pérez y la Policía Nacional. Los indígenas esperan una decisión sobre del CNE sobre el pedido de recuento de votos. Fausto Yepes está ahí para darnos detalles. Hola Fausto, buenas noches, cuéntanos. Gracias, hola, ¿qué tal Milton? Amigos, buenas noches. Continúa la vigilia acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral a la espera de una respuesta por parte de los vocales de este organismo a los pedidos realizados por el movimiento Pachacutic. Acá en los exteriores permanecen los manifestantes, simpatizantes y algunos seguidores del movimiento a la espera de los resultados de esta solicitud hecha por el movimiento Pachacutic. No obstante, hace unos minutos se declaró un receso en la parte interior ya en la sesión de escrutinios que se realiza en el Consejo Nacional Electoral, y de momento no se ha instalado la sesión ordinaria en la cual se conocerá el informe jurídico sobre la verificación de actas solicitada por el candidato a la presidencia, Yacu Pérez. Lo que sí les contamos es que hace aproximadamente cerca de las 6 de la tarde, un poco pasada las 6 de la tarde, se registraron incidentes en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Se presume que gente estaba de alguna forma actuando de forma violenta, intentando retirar las mallas que permanecen como parte de la custodia policial, y la policía debió actuar. No pasaron más de unos 15 minutos de estos incidentes que tenemos ahí en las imágenes. Hubo el repliegue por parte de la fuerza pública y no pasó esto a mayores. En este momento la gente ha regresado a esta parte donde están las vallas de seguridad a la espera de una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral. Como les decíamos, la sesión se mantiene, la sesión de escrutinios. No se ha instalado hasta el momento la sesión ordinaria, donde se conocerá el informe jurídico sobre la petición de verificación de actas. Básicamente la apertura de urnas que ha sido solicitada por el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, y esto es precisamente lo que esperan acá en los exteriores en esta vigilia que permanecerá aquí hasta que haya resultados, han dicho quienes están acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué ocurrió esta mañana cerca del mediodía cuando arrancó la marcha hasta el Consejo Nacional Electoral? Esta marcha que fue convocada inicialmente en el Parque del Arbolito y se dirigió por varias calles de Quito hasta este lugar para ser parte de esta vigilia. Les tenemos un resumen de lo que ocurrió en esta marcha del movimiento indígena. Para la militancia de Pachacutic, agotar las instancias legales significa lograr que se verifique las inconsistencias en las actas, que se abran las urnas y, si es necesario, que se cuenten de nuevo los votos. Es lo que dicen les mostrará la transparencia necesaria frente a las irregularidades denunciadas en el proceso electoral. Sin transparencia no hay democracia. Sin abrir las urnas no hay transparencia. Y no va a haber paz si no hay justicia. Así, en medio de las consignas que buscan legitimar los resultados electorales del pasado 7 de febrero, inició la concentración y marcha desde el Parque del Arbolito en Quito hasta los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Se sumaron los asambleístas electos de Pachacutic, que han liderado las manifestaciones en procura de respuestas por parte del organismo electoral. Salvador Quispe, asambleísta electo, ve algunos escenarios posibles. Sobre todo reclamando transparencia, gane quien gane. Necesitamos revisar detenidamente todo el contenido de ese paquete electoral. No descarta, eso sí, la movilización nacional si es que las inconsistencias denunciadas se mantienen y la falta de respuestas se dilata. La preocupación es cómo va a afectar esto a todos los ecuatorianos. Por eso nuestra invitación es que todos de alguna manera levantemos la voz. La marcha de varias cuadras de manifestantes recorrió la avenida 10 de agosto y en dirección al Consejo Nacional Electoral, donde precisamente se espera un pronunciamiento sobre la objeción presentada por los resultados proclamados días atrás. En el movimiento indígena no están tranquilos. Hay indignación y no descartan calentar las calles si las dudas persisten. 8 de octubre.
Se puede darse. Hoy mismo están activadas todas las provincias. Se puede darse porque no nos garantiza el CNE. 14 años no podemos seguir en una duda colectiva ciudadana de que el CNE no haya transparentado la democracia. Esto es por ahora parte de una vigilia, de un compás de espera. Y bien, bueno, a pesar del frío, a pesar de la neblina, acá en este sector de la ciudad, la vigilia se mantiene con música, con baile y a la espera de una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral. Han dicho que permanecerán aquí mientras no haya resultados o por lo menos una respuesta por parte del organismo electoral a los pedidos hechos por la candidatura de Yacu Pérez. Estaremos también para informarles de lo que ocurra al respecto de esta sesión del CNE y también de los reclamos por parte del movimiento Pachacutic. Hasta aquí nuestro enlace. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Contigo, Diana, y más información. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Gracias por la información desde los exteriores del CNE. Y Juan Carlos Ceballos renunció esta mañana al Ministerio de Salud, con lo que se hizo oficial su salida del gobierno luego de casi un año de gestión. El presidente de la República publicó en sus redes sociales la carta de renuncia del ministro Ceballos, quien se va en medio de un juicio político en su contra. Finalmente no resistió a las críticas por su gestión en el plan de vacunación para el COVID-19 y hoy renunció. Fue el presidente de la República quien publicó en su cuenta de Twitter el texto de la renuncia de Ceballos, que entre otras cosas dice: entrega un país funcional que se anticipó a las decisiones acertadas que en muchos momentos se constituyeron en referentes para la región. Las políticas de salud permitirán que hasta el fin de su gobierno más de 2 millones de personas estén vacunadas. Pese al sinnúmero de críticas que ha tenido la gestión de Ceballos en estos 11 meses, el presidente Moreno dijo que prefiere recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo. Ceballos enfrenta un juicio político tras la denuncia de los asambleístas Marcelo Simbaña de Suma y Pavel Muñoz de Revolución Ciudadana, quienes lo acusaron de incumplir sus funciones en el manejo de la pandemia, el plan de vacunación, entre otras irregularidades. Todos hemos cometido errores. Esta es una pandemia que nos ha enseñado la importancia de reconocer los errores. Juan Carlos Ceballos asumió el cargo el 21 de marzo del año pasado, en el momento más duro de la crisis del coronavirus, justo cuando en medio de otra polémica, la de la supuesta compra de 2 millones de pruebas PCR para el COVID, dejó el cargo Catalina Andramuño. El presidente Moreno deberá decidir quién será el nuevo ministro de Salud en el último tramo de su gobierno. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. El municipio de Guayaquil presentará el lunes su propuesta para la compra de vacunas para el COVID-19 con las que busca inmunizar a 1 millón de personas. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la ARCSA, hizo precisiones sobre las competencias en la importación de vacunas. Horas después de que el Ministerio de Salud Pública aclarara que los municipios solo pueden importar vacunas para el coronavirus por medio del gobierno central y bajo condiciones, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria publica un comunicado titulado ARCSA informa sobre competencias en importación de vacunas COVID-19 al país. En el texto precisa que ARCSA autoriza el ingreso de las vacunas por pedido del Ministerio de Salud Pública a través de un oficio de solicitud y la presentación de expedientes oficiales de su fabricantes, entre los que menciona el nombre comercial, la autorización de uso por emergencia sanitaria, la forma farmacéutica y la cantidad total a importar. Estos documentos, añade la agencia, son revisados a cabalidad por técnicos y la aprobación se emite en pocos días. Hasta el momento, precisa ARCSA, solo se ha aprobado debidamente la adquisición de lotes de las vacunas contra el COVID-19 de 3 farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, pues no se ha recibido la documentación técnica oficial de otros proveedores. Por su parte, el comité conformado por el municipio de Guayaquil para gestionar las vacunas con las que se pretende inmunizar a por lo menos 1 millón de habitantes de la ciudad, esta mañana se reunió nuevamente para avanzar en la propuesta que el lunes la alcaldesa Cintia Viteri presentará. Esto pese a los pronunciamientos de ARCSA y del ministerio. Nosotros hemos tomado la palabra del presidente. Esa fue la decisión de la alcaldesa Viteri y en función de eso hemos estado trabajando 10, 12 horas al día intensamente para cumplir ese objetivo. Vicente Tallano, quien lidera el comité, indicó que actualmente trabajan en establecer mecanismos que les permitan de manera técnica determinar cuál es la vacuna con la que proponen inmunizar.
Guayaquil tiene que escoger una vacuna que sea muy dúctil, que no sea tan complejo conservarla y rápidamente suministrarla. Y sobre todo en un precio y una política regulada. Eso está ya trabajándose. También en cómo aplicar el protocolo de niveles de atención de prioridad con los que en el mundo se está vacunando ya. Estamos trabajando en un portal web que permita a los ciudadanos de la primera línea y de la prioridad que va a establecer el protocolo, verificar cumplimiento de requisitos y la aceptación del proceso de vacunación para que se lo pueda hacer de manera ordenada en los lugares en los que escojamos. El Cabildo porteño destinará una inversión de $15 millones dentro de una primera etapa de vacunación. La empresa privada contribuirá con la logística y a través de un convenio. Los municipios de San Borondón y Durán también se sumarán. Luisa María Heredia, 24 horas. Y a través de una plataforma web se asignarán las citas y fechas de vacunación. Según el Ministerio de Salud, la aplicación se terminará de probar en estas semanas y podría estar lista en abril. Incluso sin ministro, el proceso de vacunación debe seguir. En la última rueda de prensa de Ceballos también se habló de la forma en la que los ciudadanos sabrán dónde vacunarse, cuando inicie la vacunación masiva que está programada para el 1 de abril. Todo será a través de una aplicación que aún está a prueba, pero que se prevé esté lista también en abril. Dentro de la plataforma, el ciudadano será identificado a través de un código de barras. En ella se le asignará un punto de vacunación de acuerdo a la georreferenciación, basado en el padrón electoral. Además, el aplicativo asignará citas con fecha y hora para la vacunación. Según los encargados del plan, la plataforma identificará a las personas que forman parte del grupo al que le corresponde vacunarse y excluirá a quienes no sean parte de este. No es tan sencillo como decir hoy día saqué la aplicación y mañana está funcionando perfectamente. Los algoritmos trabajan con base en inteligencia y con base en analítica de datos y correlación de eventos. Entonces ellos aprenden con el tiempo y probablemente un resultado positivo con respecto a esa fase se verán después de 3 a 6 meses por lo menos. María Gloria Alarcón, representante del sector privado, aseguró que el sistema no permite ningún tipo de manipulación y que tiene protección anti-hackers. Si un vial se pierde, se rompe o lo que sea, enseguida no va a cuadrar y el sistema va a levantar alerta. Colombia, dentro de su plan de vacunación, también cuenta con una plataforma similar desde febrero. Para la postulación, la página pedirá fecha de nacimiento. Weimer Pasos, director de la Oficina de Tecnologías del Ministerio de Salud de Colombia, explica que ya 4.080.000 personas en su país han hecho uso del aplicativo y han sido agendadas. En cada una de las etapas hay diferentes criterios los cuales permiten identificar qué persona, habitante de Colombia, se encuentra dentro de cada una de estas etapas. Su número de cédula, su fecha de expedición, algunos datos de validación, poder determinar en qué etapa se encuentra. También van a poder validar en qué IPS, qué fecha y en qué hora. Los primeros que podían consultar su lugar de vacunación eran médicos y la población mayor de 80 años. En la etapa 2, las personas de 60 a 79 años. Nadie, sin excepción por ningún motivo, debía adelantarse en la fila con o sin aplicativo. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos, amigos. Con una ceremonia militar se conmemoró los 192 años de la batalla de Tarqui. Durante el evento, el presidente de la República aseguró que ahora se viven batallas diferentes. Una de ellas, las disputas entre organizaciones delictivas que se han evidenciado en las cárceles del país durante los últimos días. Los colores de la bandera tricolor adornaron el cielo mientras decenas de miembros del ejército ecuatoriano, de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea marchaban con honor. Así, en medio de una ceremonia diferente por efectos de la pandemia, con menos personal y más distanciados, se conmemoró los 192 años de la batalla del Portete de Tarqui. Durante su discurso, el primer mandatario aseguró que ahora vivimos batallas diferentes. Aún así, las tropas ecuatorianas han actuado con valor, esta vez contra la pandemia y la delincuencia organizada, cuyas disputas al interior de las cárceles han conmocionado en los últimos días al país. Entre grupos dedicados al narcotráfico, y ahí están ustedes siempre listos. Inmediatamente, activaron un plan de contingencia para apoyar a la Policía Nacional. Tras reconocer el trabajo de un ejército fuerte, sólido y constante en ideales, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Washington Buñay, aprovechó la conmemoración de esta batalla victoriosa, donde flameó el tricolor nacional, para convocar a la ciudadanía a cumplir el sueño de los libertadores. Para que este 11 de abril busquen consensos
llamando a unirse para derrotar la corrupción, a unirse para tener una patria libre y soberana por la que ellos lucharon. En este, que también es el Día del Ejército Ecuatoriano, Día del Civismo y de la Unidad Nacional, se realizó la imposición de insignias de mando y la izada de los gallardetes al alto mando militar, comandantes de las Fuerzas Naval, Terrestre y Aérea. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El exdirector de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, John Luzuriaga, fue detenido en los Estados Unidos. El exfuncionario estaría implicado en varios delitos relacionados con inversiones irregulares con los fondos del ISPOL. Continúan las detenciones relacionadas al caso que investiga supuestas inversiones irregulares con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Este viernes, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, anunció la detención del exdirector de riesgos del ISPOL, John Robert Luzuriaga, en los Estados Unidos. Esto tan solo 2 días después de que se dictara prisión preventiva en contra del exdirector del instituto, Enrique Espinosa de los Monteros, del exdirector de inversiones, Alfredo Valverde, y el exasesor jurídico Santiago Duarte. En el caso del también exdirector David Proaño, la medida cautelar fue sustitutiva. Todos, según Fiscalía, formaron parte de una estructura que facilitó las operaciones por al menos $850 millones. La función de Luzuriaga como exdirector de riesgos la explica el actual director del ISPOL, Juan Carlos Rueda. Debería haber advertido, debería haber determinado los niveles de riesgo y no se deberían haber hecho inversiones por ejemplo, como las que se hizo con las empresas del señor Cherres, concentrar en una sola persona tal cantidad de recursos. Tan solo en el proceso penal que lleva adelante Fiscalía por el delito de peculado relacionado con inversiones a través de empresas representadas por Jorge Cherres, el monto en riesgo del instituto es de $693,3 millones, 327,3 millones correspondientes a la operación swap de canje de flujos de bono de deuda interna con flujos de Global Depositary Notes, $205 millones por convenios de reportos de bonos de deuda externa y $161 millones por la custodia de bonos de deuda externa del portafolio institucional. Vamos a recuperar estos recursos. Debían haber considerado que estos recursos para nosotros no son un negocio, para nosotros son vitales para garantizar las prestaciones de nuestros afiliados. Estas irregularidades han originado 5 investigaciones en Fiscalía, en delitos como peculado, estafa y tráfico de influencias. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más de 2 toneladas de cocaína fueron decomisadas en varios allanamientos realizados en las provincias de Manabí y del Guayas. 8 personas serán procesadas por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala. La Unidad de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional realizó el operativo Gran Impacto 5, en el que se ejecutaron 2 allanamientos la tarde de este jueves en una zona rural de Manta, provincia de Manabí. Como resultado de este despliegue se decomisó un total de 1.8 toneladas de cocaína y se logró la detención de 8 personas. 18.075.000 dosis. Además, se incautaron $30.000 americanos y 2 automotores. Varios bloques que contenían el alcaloide fueron hallados en el Aromo, mientras que el resto de la droga se encontró en Lihuiqui. Los paquetes tenían diferentes logos, 6 para ser exactos. Dentro de los detenidos hay 4 ciudadanos ecuatorianos y 4 de nacionalidad colombiana. Los detenidos integrarían una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de droga a gran escala, que estaría operando de forma simultánea y transnacional en Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Con destino final, el país de consumo, los Estados Unidos de Norteamérica. El valor de la droga aprehendida en la operación Impacto 5 al llegar a Centroamérica sería de $63.200.000. Según informó la policía, la droga estaba siendo custodiada en centros de acopio temporales. Pero no solo en Manta se halló droga. Según información de la Policía Nacional, se detectó más de 493 kilos de cocaína que estaban ocultas en un contenedor con cerámicas en el puerto de Guayaquil. La droga pretendía salir a Estados Unidos. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.
El ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo ante los asambleístas que la economía crecerá en un 3,5% este año y que dejará un país financiado para el próximo gobierno. Sobre la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados, dijo que estará pagándose en estas semanas y que se ha realizado un cronograma de pagos. Pese a que la economía del país no está en un buen momento, el ministro de Economía sostiene que han logrado disminuir el déficit fiscal. El año pasado el déficit fiscal original era de 8.700 millones y lo más probable es que cerremos con un déficit cercano a los 7.000 millones, ya con las cifras definitivas. Dice que esto se ha logrado por el plan económico y que por eso esperan un crecimiento del 3,5% en la economía para este año. Vamos a entregar un país financiado, vamos a entregar un país en orden. Sostuvo además que se han pagado obligaciones con los GATS del 2020 y que hay un retraso de 203 millones de dólares. Durante todo este periodo vamos a ponernos al día y vamos a entregar 5 cuotas pendientes a los GATS, es una decisión y para ello hemos hecho un cronograma semanal, inclusive donde hay una programación de caja, donde estamos haciendo los pagos de febrero, pagar enero, en el transcurso de marzo, pagar febrero, quiere decir que estamos, yo le llamaría al día en las obligaciones. Desde las prefecturas insisten en que se realicen esas transferencias en cuestión de riego y en las municipalidades sostienen que deben los salarios del mes de diciembre. Lo poco que se está depositando en estos últimos días se los retiene el IE, se los retiene EBEBE. Nos pongamos al día con las cuotas de febrero también, tomando en cuenta que al 5 de cada mes debería estar esto acreditado. Además, consideran que la ley de ordenamiento territorial afecta a ciertos GATS por la fórmula del cálculo para la entrega de recursos. Hemos presentado también una demanda de inconstitucionalidad. El contingente nuestro técnico para apoyar en un cambio a esa normativa está absolutamente a su disposición. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Hoy en nuestro segmento A Fondo hablaremos del retorno a clases. Cada vez más voces presionan para que esto ocurra. Tomás Chofardi amplía en el tema. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Expertos, educadores y psicólogos advierten que la falta de socialización está causando serios efectos en los niños y niñas al no poder ir presencialmente a las escuelas. Depresión, ansiedad y una suerte de alienación han sido algunos de los resultados emocionales en ellos. Pero ¿estamos preparados para volver? Veamos este tema a fondo. Son varios factores que influyen en el regreso a clases, pero hay uno que se ha convertido en una prioridad para muchos expertos: la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Aunque no es una norma general para todos, se ha visto un incremento de conductas negativas en los menores de edad, producto del confinamiento y la escasa interacción social. Indudablemente el impacto en la salud mental en este momento es para todos los niños, niñas y adolescentes, que se ha incrementado, ¿no es cierto?, el estrés, la ansiedad. Hay algunos cuadros más también graves, ¿no es cierto?, como depresión e incluso, ¿no es cierto?, casos de suicidio infantil y adolescente. El Ministerio de Educación espera recibir los planes institucionales de continuidad educativa por parte de los planteles para analizar el posible retorno a clases. Es una iniciativa de autonomía y responsabilidad de que cada unidad educativa, en acuerdo con sus comunidades, con toda su comunidad, familias, autoridades locales, etcétera, definen y diseñan sus necesidades. La idea es que cada plantel se haga responsable del retorno, garantizando los protocolos y la bioseguridad de los alumnos, su personal docente y administrativo. La ministra cree que es necesario lograr este retorno paulatino por el bien de los jóvenes y porque los programas piloto dejaron una experiencia positiva. Los pilotajes fluyeron con absoluta normalidad y los niños estaban muy felices y los jóvenes también, porque por fin pueden jugar, trabajar, aprender, hablar, dialogar. Ese es su mundo. Y aunque todos coinciden que el riesgo está presente, también es peligroso para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes permanecer confinados tanto tiempo.
Claudia Tobar es experta en educación y lidera una iniciativa para liberar a los niños del encierro. El abrir los colegios es una necesidad que tenemos como sociedad y tenemos que entender las consecuencias invisibles que eso trae. Y puede ser súper cómodo hacernos los locos y ver para otro lado y decir, pero ahí están guardaditos y no dicen nada. Pero realmente lo que están viviendo algunos niños son situaciones que pueden ser irreparables. Esas situaciones pueden ser la pérdida de destrezas sociales y un miedo a convivir en sociedad. Estamos viendo cada vez más niños que ya no quieren ver a otros niños. Entonces, niños que dicen, no, ya no quiero ver a mis amiguitos. Mami, no me lleves al centro comercial. Mami, no quiero salir. Pero además, la casa, el lugar seguro para no contagiarse de COVID, para muchos niños, se ha convertido precisamente en el lugar menos seguro de todos. Los papás preocupados por la salud y por la economía en un lugar cerrado, a los niños les hemos encerrado sin posibilidad de socialización, están irritables, están mal genios. Entonces, un niño estresado son las condiciones perfectas para un abuso. Sabemos que la depresión está en incremento, que las adicciones en los jóvenes están en incremento, los suicidios están en incremento, los entornos intrafamiliares, la violencia intradoméstica está en incremento porque hay tensión y nerviosismo. No todos están de acuerdo en regresar. María Lorena cree que en su comportamiento natural, los niños no podrán resistir el distanciamiento social. Le ven a su amigo y se abrazan, le ven a su amiga y mantienen el contacto y tocan su cara y se bajan la mascarilla y en algún momento ya les ves sin mascarilla. Y por eso cree que una condición para volver a clases sea la vacunación. Es que también se tomen como actores prioritarios a docentes, a psicólogos, personal DS, personal administrativo de las escuelas y de los colegios, indudablemente. Tanto autoridades como expertos recalcan que un eventual retorno debe cumplir con las condiciones de seguridad y, sobre todo, ser voluntario, ya que cada familia tiene sus propias consideraciones. También, si es que yo no estoy de acuerdo en que mi hijo vaya por alguna razón que, como bien dices, es muy respetable, dejemos y apoyemos a que el de al lado, si necesita ir, por favor vaya. No hagamos una oposición que bloquee la decisión de los demás. Sin duda, una decisión compleja, una discusión de adultos en la que valdría también la pena preguntar a los niños y niñas si ellos quieren volver. Tomás Chufardi, 24 horas. Sin duda, la pandemia nos enfrenta a decisiones difíciles. En este sentido, cada familia tendrá que analizar su situación y optar por el camino más seguro, tomando también en cuenta las necesidades emocionales de los más pequeños de la casa. Con eso me despido. Muy buenas noches. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre lo que podría ser uno de los orígenes de la pandemia. Hemos tratado de informar nosotros desde el día 1 qué sucede con este famoso coronavirus. Sabemos nosotros que hablar de un nuevo virus a veces nos implica que debemos ir hacia el pasado, de dónde se inició esta pandemia. Al parecer, pues se ha descubierto recientemente una nueva variante de un coronavirus que no ataca a los humanos, pero que comparte información genética con el famoso SARS-CoV-2. Esto en murciélagos tailandeses. Aparentemente estos murciélagos tienen material genético 91.5% similar al del SARS-CoV-2. Esto de aquí nos prende las alarmas, pero no necesariamente nos debe preocupar ahora. Nosotros sabemos que este estudio, dirigido por algunos de los científicos más renombrados de la Universidad de Singapur, junto con la Universidad de Duke en los Estados Unidos, ellos básicamente revelaron que estos murciélagos y algunas otras especies de animales que viven en Tailandia, como los pangolines u otro tipo de especies de animales, podrían albergar varios coronavirus. Sabemos que en el mundo existen más de 1000 especies de coronavirus que están en distintas especies de animales, pero los murciélagos son el reservorio natural de este tipo de virus. Esta publicación, que salió en una prestigiosa revista Nature, ellos hablan que una colonia de murciélagos hallada en una cueva artificial dentro de una tubería de agua, pues podría generar un riesgo sanitario, ya que estas especies de mamíferos contienen pues un coronavirus que es similar al SARS-CoV-2. Esto simplemente nos dice la importancia de estudiar el One Health o una salud. No podemos tener buena salud de los seres humanos si tenemos una salud mala en la población animal o en el medio ambiente. Es importante entender que la morfología, las características genéticas de todos estos virus, pues cada vez que nosotros los estudiamos se almacenan y se guardan para poder estudiar nosotros un futuro
¿Qué pasaría si es que un ser humano, por ejemplo, contrae este tipo de virus? Por ahora la recomendación es que si bien este genoma del virus es muy parecido al genoma del SARS-CoV-2, todavía no hay casos en los cuales este virus pueda saltar a un ser humano. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre claro que el convivir con animalitos, especialmente cerca de animales silvestres, granjas, etcétera, etcétera, puede siempre conllevar ese riesgo de tener que un virus de un animal salte al de un ser humano. Y por eso nos tenemos que cuidar. La higiene es fundamental y obviamente en este caso el SARS-CoV-2, el uso de respirador. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.